Hoy empezamos un tema nuevo, que es el tema, el título sería la organización revolucionaria o la organización y la lucha anticapitalista. Durante todos estos cursos que hemos estado dando, todas estas sesiones, muchísimas veces nos hemos referido a cosas que hay que hacer. Tenemos que impulsar estas ideas, hay que elaborar este plan. La posición nuestra debe ser esta, ¿verdad? Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y quién es el sujeto de todas esas oraciones? ¿Quién es el que se supone que haga todas esas cosas que nosotros estamos diciendo que se hagan? ¿Verdad? Y no hemos hablado de eso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De cómo los que compartimos las ideas revolucionarias planteamos que la clase trabajadora y los sectores oprimidos tienen que organizarse para derribar el capitalismo y abrir camino a una nueva sociedad. Nada más plantear la pregunta ya sugiere el hecho de que nosotros tenemos la convicción de que esto no va a ocurrir automáticamente, ¿verdad? El capitalismo es una sociedad que, como hemos discutido aquí, tiene muchísimas contradicciones pero eso no quiere decir que esas contradicciones van a llevar a que el capitalismo colapse automáticamente o por su propia fuerza. O, sobre esto hay dos escuelas de pensamiento. No hay razón para pensar que el capitalismo va a llevar automáticamente a esa nueva sociedad socialista, ¿verdad? Podemos estar seguros que el capitalismo va a llevar a una sociedad cada vez más salvaje, cada vez más violenta, cada vez más destructiva. Lo estamos viviendo en el presente, hasta el punto de que pone en peligro la existencia misma de la humanidad. El cambio climático es un ejemplo, y por lo tanto muchas veces se ha utilizado el concepto de que el capitalismo va a llevar a la barbarie, ¿verdad? Que nos va a llevar a una sociedad terriblemente caótica y destructiva. De nuevo, no hace falta más que abrir el periódico y ver que eso ya se sugiere lo que estamos viendo. Si esta barbarie, como les dije, hay dos escuelas. Esta barbarie puede que sea una modalidad del capitalismo más salvaje todavía que la que conocemos, o podría ser una sociedad que ya no sea ni capitalista, que sabe Dios qué cosa, ¿verdad?, pueda surgir de la descomposición de la sociedad capitalista. Pero de que va a ser una modalidad de barbarie, eso podemos estar seguros. Y esto sí es casi, plantearíamos muchos marxistas, automático. Esto sí es casi inevitable. Si dejamos que el capitalismo siga, vamos a caer en esa situación. Es como, ¿verdad?, si usted está en un tren que va hacia un barranco, pues si usted deja que el tren siga por ese rumbo, va a caerse por el barranco eventualmente, ¿verdad? Es inevitable. Para que esto no ocurra, tiene que intervenir, ¿verdad?, conscientemente y organizadamente una fuerza, ¿verdad?, la fuerza socialista, la fuerza que quiere una alternativa distinta a la barbarie. Pero esta alternativa, el socialismo, requiere, como dije, de acción consciente, requiere de que haya una intervención, requiere que se haga algo. Para llegar a la barbarie no hay que hacer nada. Para llegar a la barbarie lo que hay que es dejar que el sistema ¿verdad?, acabe de destruirnos. Para llegar al socialismo sí hay que hacer algo. El socialismo no va a llegar automáticamente, no va a llegar, ¿verdad?, porque la otra alternativa es la barbarie. De nuevo, para usar la imagen del tren, que se la estoy robando a un pensador que se llamaba Walter Benjamin, si no hacemos nada, el tren se va por el barranco, ¿verdad? Para que el tren no se vaya por el barranco hay que parar el tren, ¿verdad?, o cambiarle la vía al tren, ¿verdad? Y eso requiere una acción consciente de los pasajeros que van en el tren, que digan, tenemos que hacer algo. Así que entonces, ese es el primer hecho, ¿verdad? El socialismo es un proyecto organizado, es un proyecto consciente, es algo que no va a llegar automáticamente. No pensemos que porque el capitalismo lleva a un desastre y porque el capitalismo crea las condiciones que hacen posible el socialismo, entonces el capitalismo hace inevitable el socialismo, o el socialismo viene automáticamente. No, solamente va a venir si nos organizamos efectivamente para poder evitar la barbarie hacia la cual vamos. Lo cual trae un elemento metodológico interesante que no voy a abundar en él porque no tenemos tiempo para eso, que es el viejo debate en el marxismo entre el determinismo y
la acción consciente, ¿verdad? O la acción subjetiva. El marxismo combina las dos cosas. Fíjense que aquí se está diciendo que el capitalismo determina ciertas cosas, determina que vamos a la barbarie. Eso está, ¿verdad? Predeterminado por la lógica del capitalismo. Y también el capitalismo hace posible el socialismo, pero solamente lo hace posible, no lo hace inevitable. Hay un espacio en que es posible y es necesaria la intervención consciente de los seres humanos para alterar el rumbo que lleva la historia, por así decirlo, y que coja por otro lado. Bueno, entonces, ¿por qué razón decimos que hace falta esa intervención consciente, ¿verdad? Para poder cambiar de rumbo? Esto tiene que ver con la naturaleza de la revolución socialista, que es la revolución hecha por la clase trabajadora y por la condición de existencia de la clase trabajadora. La clase trabajadora es una clase que es, por definición, bajo el capitalismo, ¿verdad? Como ustedes saben, desposeída. No es dueña de fábrica, ni de talleres, ni de comercio, ni de banco, ni de nada de eso. Y por lo tanto tampoco es dueña de muchas otras instituciones, no es dueña de universidades, ni de escuelas, ni de todo tipo ni de periódicos, ni de canales de televisión, etcétera, ¿verdad? Es una clase desposeída. Esto es distinto a, por ejemplo, la clase capitalista o la clase burguesa antes de las revoluciones burguesas, que ya tenía, ¿verdad? Y iba adquiriendo poder económico, incluso antes de tomar el poder político. Nosotros hablamos aquí del caso de Rusia, por ejemplo, cuando hablamos de la Revolución Rusa, ¿verdad? Estaba gobernada por los zares, estaba gobernada por una aristocracia, y ahí ya surgió una burguesía, y esa burguesía, antes de que acabara con el gobierno de los zares, ya era dueña de fábricas, era dueña de bancos, ¿verdad? Financiaba universidades, financiaba periódicos, etcétera. Es decir, iba acumulando todo tipo de poder económico, e incluso pudo haber seguido existiendo con ese poder económico bajo el zarismo por mucho tiempo. No necesitaba deshacerse del zarismo, podía seguir creciendo económicamente bajo el zarismo. O podía derribar el zarismo y tener también poder político, además de poder económico. La clase trabajadora no. Y para eso que les acabo de decir, no hace falta necesariamente un proyecto político consciente. La burguesía invertía, construía una fábrica, generaba ganancias, invertía de nuevo, fundaba bancos, fundaba periódicos y todas estas cosas. Y todas esas cosas las hacía en la búsqueda cada uno de los capitalistas del mejor negocio posible, la mejor ganancia posible, y iba construyendo su poder económico, ¿verdad? No hacía falta un partido para que dirigiera ese proceso. Esa no es la situación de la clase trabajadora. La clase trabajadora está completamente desposeída bajo el capitalismo. Solo va a tener verdadero poder económico cuando tome el poder político. Y solamente va a poder tomar el poder político si se organiza para tomar el poder político, ¿verdad? El poder político no le va a caer en las manos espontáneamente, ¿verdad? La clase trabajadora organiza sindicatos y organiza huelgas y organiza muchas cosas, pero ninguna de esas le va a dar el poder político. Para poder adquirir el poder político, ser quien manda en el Estado, va a tener que organizarse políticamente. Por lo tanto, su revolución es un proceso consciente, ¿verdad? La revolución socialista no se puede hacer sin querer hacerla, ¿verdad? Hay que querer hacerla para poder hacerla. Es un proceso consciente y es un proceso de organización para poder llegar a ese objetivo, ¿verdad? Y la pregunta que nosotros entonces tenemos que hacernos es cómo logramos que la clase trabajadora adquiera la conciencia de que necesita tomar el poder político y de que puede tomar el poder político. Y qué organización hay que crear, o qué tipo de organización hay que crear, o qué tipo de organizaciones hay que crear para que la clase trabajadora pueda llegar a esa conciencia. Como dice Mandela en el escrito que yo le sugerí, esto es lo que a veces se llama el estudio o tratar de comprender el factor subjetivo, ¿verdad?, de la revolución. La revolución tiene un aspecto
objetivos, ¿verdad? Las bases materiales de la revolución. El capitalismo crea fábricas, el capitalismo crea talleres, el capitalismo crea una economía, que es la base material de la revolución socialista, porque esas son las fuentes de riqueza que los trabajadores van a tomar cuando tomen el poder político. Pero hay otro factor necesario para la revolución socialista, que es el factor subjetivo, lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente aspira, ¿verdad? La organización de la gente. Así que aquí vamos a estar hablando entonces de eso que Mandel llama el factor subjetivo en el proceso revolucionario. Bueno, entonces, esta conciencia de la clase trabajadora, ¿verdad? O por lo menos por ahora la conciencia o la idea de que la clase trabajadora tiene que tomar el poder político y todo lo demás, es algo que se va a desarrollar, y es el primer, ¿verdad?, elemento que tenemos que mencionar, de manera desigual y discontinua. Esto es una cosa de sentido común. No todos los trabajadores y trabajadoras se van a dar cuenta a la misma vez de que hace falta la revolución socialista. Algunos se van a dar cuenta antes que otros, ¿verdad? Eso tiene su base, para empezar, en el hecho de que la clase trabajadora, a pesar de que es una sola clase, como todas las clases, es heterogénea, ¿verdad? Hay trabajadores que trabajan en grandes fábricas, hay trabajadores que trabajan en pequeños talleres, hay trabajadores hombres y hay trabajadores mujeres, hay trabajadores que llegaron del campo hace un año, hay trabajadores que su familia lleva en la ciudad décadas, ¿verdad? Hay trabajadores diestros, hay trabajadores no diestros, hay trabajadores blancos en Estados Unidos y trabajadores negros. Hay toda una diversidad dentro de la clase trabajadora que implica diversidad de experiencias, diversidad de actitudes, etcétera, etcétera. Así que es absurdo pensar, si en Puerto Rico, por ejemplo, hay más o menos 1.100.000 trabajadores y trabajadoras en la actualidad, que todos esos 1.100.000 trabajadores se van a dar cuenta a la misma vez de que hace falta una revolución socialista. Algunos se van a dar cuenta primero y otros se van a dar cuenta después. Eso es lo primero. Lo segundo es que va a ser un desarrollo discontinuo, ¿verdad? Los trabajadores van a atravesar, y la clase trabajadora va a atravesar por periodos en que hay fuertes movilizaciones. Verano del 19, todo el mundo está en la calle, todo el mundo está en la protesta, todo el mundo está en el piquete, todo el mundo está activo, todo el mundo está debatiendo política, todo el mundo está hablando con el vecino sobre lo que está pasando. Se acaba el verano del 19, la mayoría de la gente vuelve a la vida normal y corriente, ¿verdad? Y no siguen participando en ningún tipo de actividad o de organización. No quiere decir que la experiencia que pasaron desaparece de sus mentes, ¿verdad? Pero su nivel de organización y su nivel de conciencia no es el mismo, ¿verdad?, que en todo momento. Esto, dicho sea de paso, tiene que ver también con lo que dijimos ahorita, el carácter de la clase obrera desposeída. La clase trabajadora no puede estar movilizada y en huelga general permanentemente, ¿verdad? Tiene que trabajar, tiene que pagar la renta, tiene que conseguir su salario, ¿verdad? Así que inevitablemente, si una gran movilización no lleva al derrocamiento del capitalismo, va a llevar a un periodo de desmovilización, ¿verdad? Y la sociedad entera tampoco puede, ¿verdad? Una sociedad que hay una huelga general y se paraliza completamente, o dos cosas: o se transforma en otra sociedad y se organiza de manera distinta, o se acaba la movilización y se regresa a la normalidad. Pero la sociedad no puede vivir en un parálisis permanente, ¿verdad? Así que entonces, la experiencia de la clase trabajadora, de la movilización y todo lo demás, siempre va a ser discontinua, y unos sectores de la clase obrera se van a ser conscientes, ¿verdad?, de la necesidad de hacer una revolución antes que otros. Dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. En esa experiencia de lucha de la clase obrera, Mandel plantea que, y otra gente también, que se va creando una diferenciación dentro de la clase obrera. Esta sería la clase obrera completa. La gran mayoría de la clase trabajadora durante tiempos normales no está movilizada, no está activa políticamente, pero sus luchas recurrentes, ¿verdad?, que se van dando en diferentes lugares, van generando una minoría dentro de la clase obrera. Dependiendo de cuán significativa sea, pues, ¿verdad?, eso variará de lugar en lugar, que es lo que Mandel llama los trabajadores o los activistas
él lo llama los trabajadores avanzados o trabajadores avanzadas. Estas son las personas que aun cuando ha pasado el periodo de grandes movilizaciones, siguen activos, ¿verdad? Siguen organizados, siguen haciendo trabajo político, ¿verdad? Se da el verano del 19, se moviliza prácticamente todo el mundo. Se acaba el verano del 19, mucha gente, la gran mayoría, deja de estar activo, pero hay gente que sigue activa, ¿verdad? Por ejemplo, los que son activistas sindicales, ¿verdad? Siguen activos, siguen trabajando en sus uniones, siguen tratando de organizar a los trabajadores, bien o mal, etcétera. Los que son activistas ambientales, ¿verdad? Están activos en 40 luchas ambientales que hay en Puerto Rico. Están activos cuando hay grandes movilizaciones y están activos cuando no hay grandes movilizaciones. Están activos todo el tiempo, ¿verdad? Porque están convencidos de que es necesario organizarse y estar actuando. Si la clase trabajadora Puerto Rico son 1.100.000 personas más o menos, es difícil calcular esto, pero deben haber por lo menos de 2.000 y 5.000 gente en Puerto Rico, entre activistas sindicales, activistas ambientales, activistas feministas, activistas estudiantiles, activistas anticoloniales, etcétera, etcétera, que están activos todo el tiempo, ¿verdad? Que usted los conoce porque son los usual suspects, ¿verdad? Usted va a una marcha y siempre están ahí, ¿verdad? Entonces, hay un grupo más pequeño que serían los que están activos todo el tiempo, pero están organizados en grupos, en organizaciones que conscientemente se plantean la necesidad de la revolución socialista. Vamos a plantear aquí entonces, son los grupos o las personas francamente revolucionarias. No todos los activistas ambientales son socialistas, ni marxistas, ni revolucionarios. Están activos, son trabajadores avanzados, activistas avanzados, pero no son revolucionarios. Hay otros que sí que son revolucionarios, ¿verdad? Así que entonces existen en todos los países del mundo, plantearíamos nosotros, estos tres niveles, de manera muy variable, dependiendo del país, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, ¿verdad? Una organización como Democracia Socialista y sus integrantes estarían ahí en ese pequeño grupo, ¿verdad? Ahora bien, evidentemente el objetivo del activismo de los revolucionarios tiene que ser ampliar este grupo, bueno, organizarlo más, pero ampliar este grupo, que este grupo sea cada vez más grande, ¿verdad? Que haya cada vez más gente que está organizada de manera permanente y quieren también que el grupo revolucionario también sea un grupo cada vez más grande, ¿verdad? O sea que tenemos que promover las dos cosas. Primero, que haya más movilización y que haya más gente que se movilice y que haya más gente que se movilice de manera permanente, y tenemos que también lograr que crezca estrictamente la organización revolucionaria. Así que entonces, esa es, ¿verdad?, el esquema general, y nosotros, los revolucionarios, tienen que por lo tanto hacer un trabajo para tratar de reclutar lo más posible al sector al grupo que es los avanzados, ¿verdad?, o avanzadas, para darle ese nombre, al movimiento revolucionario, a la misma vez que tratan de aumentar la influencia de ese movimiento sobre el resto de la gente. ¿Estamos claros? Bien, Mandel más o menos utiliza el concepto de que cuando hubiera un grupo, como sería el caso de Democracia Socialista en la actualidad, que tiene la conciencia, las ideas, los conceptos, etcétera, y se circunscribe a ese círculo, pues es un grupo revolucionario o una organización revolucionaria, lo cual está perfectamente bien porque ese es el punto de partida. Ahora, cuando una organización revolucionaria logra incorporar a un sector grande, no tiene que ser todo, ¿verdad?, de este sector avanzado de la clase trabajadora, pues ya uno puede empezar cada vez más a hablar de un partido revolucionario, ¿verdad? Queremos decir que la palabra partido no se debe usar a la ligera, ¿verdad? El hecho de que nos reunamos 100 personas en un salón y seamos una organización, ya no nos hace un partido revolucionario, ¿verdad? Somos una organización revolucionaria, somos un grupo revolucionario, un núcleo revolucionario, el nombre que queramos usar. Y está muy bien, porque a la falta de otra cosa, ese es el punto de partida. Cuando ese grupo logra
incluir, ¿verdad?, a los dirigentes sindicales, o no solamente a los dirigentes más altos, pero los delegados, activistas sindicales más importantes, activistas ambientales, activistas feministas, activistas estudiantiles, a incorporar un sector cada vez más grande de ese sector, pues entonces ya estamos pasando de un grupo revolucionario a una cosa que tiene la base, ¿verdad?, para llamarse un partido revolucionario. Cuando ya sobrepasa incluso a los trabajadores avanzados, es que podemos hablar de un partido revolucionario de masas, ¿verdad? En los casos que nosotros hemos hablado aquí, en la década del 20, el Partido Comunista Alemán, que era un partido revolucionario, tenía millones de miembros, ¿verdad? Era un partido comunista de masas, no era un grupo ni un partido chiquito, era un partido de masas. El Partido Comunista Italiano, ¿verdad?, en diferentes momentos ha tenido millones de miembros, ¿verdad?, y era un partido de masas. Si era revolucionario no, otra cosa, pero era un partido de masas, ¿verdad? Bueno, entonces, ese tema, ¿verdad?, es fundamental para que lo podamos trabajar. Entonces, pasamos en la evolución de la conciencia, de las ideas de la clase trabajadora en su conjunto. Lenin, sobre todo, elabora una concepción de que hay dos grandes niveles de conciencia, ¿verdad? A veces alguna gente lo divide en tres, no vamos a entrar en eso ahora. ¿Qué plantea Lenin? Plantea Lenin que la clase trabajadora en su conjunto, cualquier país del mundo, de manera espontánea, eso es lo que él quiere decir con espontánea, es que no hace falta que venga un grupo socialista y haga nada al respecto, es algo que surge automáticamente, va a desarrollar cierto tipo de organización, lo que él llama las organizaciones sindicales, ¿verdad?, o las trade uniones, que era el nombre que se le daba a Inglaterra y muchas veces se usaba en muchos países, y que eso va a generar una conciencia básica trade unionista o sindical, podríamos llamarla nosotros, ¿verdad?, sin que intervenga o tenga que intervenir necesariamente los revolucionarios en el proceso. Yo no sé absolutamente nada de la historia, o muy poco, sé un poquito, de la historia de Kenia, por ejemplo, en África, país de África, pero estoy seguro que en Kenia hay sindicatos, no tengo la menor duda, porque Kenia es un país capitalista y donde quiera que haya capitalismo han surgido las organizaciones sindicales, y estoy seguro que un sector, no sé cuán grande, pero significativo de la clase obrera de Kenia tiene una conciencia unionista de que los trabajadores necesitamos organizarnos en uniones para tener salarios más altos, para tener mejores pensiones, para protegernos contra el despido, etcétera, ¿verdad? Y así en todo el mundo, ¿verdad? En Brasil, en Argentina, en Chile, en Puerto Rico, donde sea, ¿verdad? En Puerto Rico, en 1901 se creó la Federación Libre de Trabajadores, que creció muy rápidamente con organizaciones obreras que luchaban por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, sin que hubiese ningún marxista en Puerto Rico promoviendo, ¿verdad?, la revolución socialista. Así que entonces Lenin plantea, hay una base, y que esta conciencia unionista, lo aclaro porque muchas veces se confunde, puede ser también una conciencia política, no es simplemente una conciencia de lucha sindical, ¿verdad? Porque Lenin plantea, es lógico y es un paso que da mucha gente, organizamos un sindicato, tenemos que luchar por mejores condiciones de empleo, pero para lograr mejores condiciones de empleo tenemos que lograr mejor legislación. Para lograr legislación tenemos que tener un partido político que participe en las elecciones y que logre aprobar esa legislación. Eso todavía no rompe con la concepción unionista, plantea Lenin, porque fíjense que aunque es política, porque vamos a hacer política, nos vamos a meter en las elecciones, vamos a tener un partido, no es un partido que se plantee el derrocamiento del capitalismo, ¿verdad? Es como una extensión del sindicato, ¿verdad? Llevar las exigencias sindicales a la esfera política. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De nuevo, Puerto Rico es un buen ejemplo. En 1901 se funda la Federación Libre de Trabajadores con exigencias laborales, clásicas, salarios,
protección contra accidentes en el empleo, etcétera, etcétera. Y muy pronto se da cuenta los líderes de la FLT que no pueden lograr legislación que proteja a los trabajadores. Por lo tanto, hay que crear un partido. En 1915 crearon un partido, se llama el Partido Socialista, ¿verdad? Pero que se llama el Partido Socialista no era un partido que se planteaba la revolución socialista, era un partido que usted miraba su programa, era el programa de la FLT, pero llevado a la legislatura, ¿verdad? Queremos mejores condiciones. Este es el primer paso, plantea Lenin, pero todavía no es la conciencia revolucionaria, ¿verdad? Para la conciencia revolucionaria hace falta una serie de experiencias, ahorita hablaremos de eso, que llevan entonces a los trabajadores a adquirir una, les llamaba la conciencia socialdemócrata, porque era el nombre que se le daba en esa época a los socialistas, una conciencia socialista, una conciencia revolucionaria, que es una conciencia que no se conforma con la idea de mejorar las condiciones de la clase trabajadora bajo el capitalismo, sino que se cuestiona el capitalismo, que plantea la necesidad de superar el capitalismo, ¿verdad? Y aquí hay un elemento bien interesante, y es que en la medida en que se adquiera una conciencia socialista, plantea Lenin, uno de los elementos más importantes es que la clase trabajadora y el trabajador y trabajadora empieza o debe empezar, o lo que caracteriza a esa conciencia socialista es que el trabajador y trabajadora deja de preocuparse específicamente o exclusivamente por aquellas condiciones que le afectan inmediatamente en su taller para empezar, ¿verdad? La política tradicionalista se preocupa por las cosas que evidentemente afectan directamente a la clase trabajadora. El salario, ¿verdad?, afecta a todos los trabajadores y todos quieren un salario más alto. O las pensiones, queremos una pensión lo más adecuada posible. O la protección contra el despido, queremos que sea lo más difícil posible que el patrón nos despida, etc. Y a veces esa posición asume la característica de que los trabajadores no tienen que preocuparse por temas que no les afectan. La definición se presenta a veces como nosotros nos preocupa lo que nos afecta a nuestra clase. Y suena muy revolucionario porque parece que, ¿verdad?, que es la clase trabajadora. A mí me interesa lo que le preocupa a la clase trabajadora. En el país se está discutiendo, el derecho al aborto, si debe ser el aborto legal o no. Pues la posición tradicionalista clásica va a ser, eso no le afecta a la clase trabajadora, eso por allá que lo discutan por otro sitio. Nosotros los trabajadores nos preocupa el salario, a nosotros los trabajadores nos preocupa las pensiones, ¿verdad? Nos preocupa determinadas cosas. Allá si va a ser energía renovable o no va a ser energía renovable, si el aborto va a ser legal o no va a ser legal, si le mandamos dinero al gobierno de Israel o no le mandamos dinero al gobierno de Israel, eso allá que decidan los políticos. Nosotros los trabajadores nos preocupamos por lo nuestro, ¿verdad? Y puede sonar muy radical, ¿verdad? Porque nosotros acá los trabajadores nos preocupamos por lo nuestro y allá que los burgueses vengan con sus problemas porque a nosotros no nos interesa nada de eso, ¿verdad? Pero eso lo que quiere decir, es lo que implica esa política es que los trabajadores aceptan, la clase trabajadora acepta una especie de división del trabajo. Nosotros nos preocupamos por las cosas que nos afectan y allá la burguesía, porque es la burguesía la que se ocupe de los otros problemas, ¿verdad? El derecho al aborto nosotros no tenemos posición, allá que decidan. La energía que se va a utilizar no tenemos posición, allá que decidan quién vaya a decidir, ¿verdad? Que quien vaya a decidir es la burguesía, ¿verdad? Si la clase trabajadora no lo decide. Así que la posición de Lenin es exactamente la opuesta. En la medida en que los trabajadores y trabajadoras adquieren una conciencia revolucionaria, adquieren una conciencia de que tienen que tener una posición con respecto a todos los problemas, ¿verdad? Si se está discutiendo el derecho al aborto, la clase obrera tiene que tener una posición, porque de otro modo es aceptar la posición que la burguesía o algún sector de la burguesía formule, ¿verdad? Y someterse a esa posición. La clase trabajadora tiene que examinar ese problema y decir la posición de la clase trabajadora, lo que le conviene a la clase trabajadora en ese problema es esto, ¿verdad? Lo mismo con la energía. La clase trabajadora que piensa sobre la energía, lo que a la clase trabajadora le interesa sobre la energía es esto, ¿verdad? La posición de la clase trabajadora sobre el tema energético es esta, ¿verdad? Que la clase trabajadora tenga posición sobre todos los problemas.
que es la manera en que la clase trabajadora también se empieza a presentar y se empieza a entender a sí misma como una clase que puede gobernar, ¿verdad? Si usted va a gobernar, si usted va a establecer un gobierno, usted no puede simplemente establecer un gobierno diciendo yo quiero que se aumenten los salarios, ¿verdad? Yo no puedo ser gobernador de Puerto Rico, presidente de los Estados Unidos y decir mi programa es aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque hay 40.000 otros problemas que hay que atender. ¿Vas a usar energía renovable o vas a usar energía fósil? ¿Vas a legalizar el aborto o vas a ilegalizar el aborto? ¿Verdad? 40.000 temas que hay que discutir. Así que alguien que quiera gobernar, si la clase obrera tiene que gobernar, tiene que tener una posición con respecto a todo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes gobernarían? Pues gobernaríamos con esta posición, con esta posición, y con esta posición, y con esta posición. Así que Lenin va a insistir contra lo que pensaba mucha gente, que un buen revolucionario no es simplemente un buen sindicalista. Claro que tiene que ser un buen sindicalista, un revolucionario. Tiene que estar en la unión, tiene que defender a los trabajadores en la unión, tiene que luchar por mejores salarios. Pero un revolucionario no puede quedarse simplemente en defender los salarios y en las exigencias, ¿verdad? Un revolucionario tiene que meterse en todos los problemas de la sociedad, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Él cogía ejemplos bastante dramáticos. Él decía, nosotros, por ejemplo, los socialistas en Rusia, defendemos la democracia y defendemos acabar con la brutalidad y la arbitrariedad y los abusos de la policía zarista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana un policía del gobierno le da una paliza a un noble, un aristócrata, nosotros los socialistas tenemos que denunciar eso y tenemos que salir en defensa del noble ese que le dieron una paliza, ¿verdad? Fíjense que la posición de ley no es, eso es un noble, eso es un explotador, a mí no importa un divino lo que le pase, si la policía da un cantazo por la cabeza, no importa, porque nosotros estamos defendiendo a los trabajadores, ¿verdad? Lenin está planteando todo lo contrario. Él dice, los trabajadores tenemos que defender la democracia, tenemos que oponernos al abuso de la policía, y si la policía abusa a un burgués, nosotros vamos a denunciar al policía, no porque seamos amigos del burgués, sino porque defendemos la democracia, ¿verdad? Se comprende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si qué sé yo, en un momento dado, yo me acuerdo cuando esta discusión la tuve yo algunas veces con alguna gente, cuando Obama era presidente, ustedes veían ataques racistas a Obama, ¿verdad? Ese negro, qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Y yo decía, nosotros no podemos darle paso a eso. O sea, Obama es nuestro enemigo, pero nosotros tenemos que decir, nosotros no podemos aceptar que usted ataque a Obama porque es negro, ¿verdad? Nosotros lo vamos a defender contra el racista. Atáquelo porque es neoliberal, atáquelo porque es patronal, atáquelo por lo que usted quiera atacarlo, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a tolerar que usted lo esté atacando por su color de piel, ¿verdad? Así que entonces la concepción de Lenin era que llevar conciencia socialista o impulsar la conciencia socialista de la clase trabajadora no es simplemente formar a la gente para que defiendan mejor su salario. Claro que sí, eso es un aspecto fundamental, pero hay que formarlos para que aprendan a tomar posición con respecto a todos los temas, a todas las cuestiones, ¿verdad? Los trabajadores, según Lenin, tienen que interesarse en todos los temas, no hay ningún tema que no nos interese, todos los temas nos interesan. Hay una guerra en Ucrania, tenemos que averiguar qué diablo está pasando en Ucrania y tomar una posición que corresponda a los intereses de la clase trabajadora, ¿verdad? Ahí suscitó una guerra de Camboya y Tailandia, que yo no tengo la más remota idea de cuáles son sus causas y sus razones, pero ahí hay una guerra y los trabajadores y trabajadoras tienen que estudiarla y averiguar qué está pasando y tomar una posición, ¿verdad? Con respecto a esa situación. Así que entonces, no confundir la conciencia de clase con preocupación por los temas que estrictamente afectan a la clase, porque es todo lo contrario. Conciencia de clase, de la clase obrera y vocación de la clase obrera de ser clase gobernante es interesarse en todos los temas, ¿verdad? Aquí hay un elemento, ¿verdad?, que no voy a entrar mucho en él, pero la posición que uno puede, la posición que estamos combatiendo aquí a veces se describe con la palabra obrerista, ¿verdad? Que es que no solo defiende la clase obrera, sino que solamente quiere hablar de lo que supuestamente afecta directamente a la clase obrera, ¿verdad? Pero es una posición que es inconsistente, porque, para coger el ejemplo que dije ahorita, usted dice, nosotros
nos interesan los temas que le preocupan a la clase obrera, así que nosotros no vamos a meternos en el tema del aborto. El problema es que mitad de la clase obrera son mujeres. Entonces, cuando usted dice que no le interesa el tema del aborto, realmente no está diciendo me interesan los temas que afectan a la clase obrera y no los temas que afectan a las mujeres, porque es que mitad de la clase obrera son mujeres. Entonces estoy realmente dejando fuera mitad de la clase obrera, ¿verdad? Que son mujeres, cuando digo no me interesa el tema del aborto. Así que entonces, igual que si alguien dijera, nosotros vamos a bregar con los temas que afectan a la clase obrera, no vamos a bregar con el problema del racismo. Bueno, ahí está dejando fuera toda la parte de la clase obrera que sufre discriminación racial o opresión racial, ¿verdad? Así que incluso desde el punto de vista de que vamos a defender los intereses de la clase obrera, usted tiene que atender los problemas particulares y específicos que afectan a diferentes sectores de la clase obrera. Algunos son víctimas de la opresión contra los inmigrantes, que está pasando hoy en día, opresión racial, opresión nacional, opresión por género, pero como dije, esto va más allá de la clase obrera, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, se dice, yo defiendo los derechos de la mujer trabajadora, es una polémica que tenemos mucho, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que plantear que nosotros defendemos los derechos de las mujeres. Si a una mujer burguesa y rica la discriminan por ser mujer, nosotros tenemos que estar en contra. La posición no puede ser, a mí no me interesa lo que le pasa a las mujeres burguesas y ricas, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que existe una cosa que es la opresión de género y afecta a todas las mujeres, ¿verdad? Un debate, un aspecto trivial de ese debate es si el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Muchas compañeras, que yo respeto mucho, utilizan el concepto de la mujer trabajadora como si se tratara exclusivamente de defender los derechos de la mujer trabajadora. Originalmente, y yo creo que correctamente, se llamaba el Día de la Mujer, porque es para luchar por los derechos de las mujeres, las trabajadoras y las no trabajadoras también. Bueno, entonces, tenemos eso claro. Paso entonces a una serie de puntos de cómo nosotros tratamos de hacer este salto, ir de la conciencia sindical a la conciencia revolucionaria. Hay algunos instrumentos que son importantes para lograr esa evolución. Y vamos aquí a mencionar 2 o 3 que son bien importantes. Uno de ellos es que los revolucionarios tienen que impulsar la elaboración de un programa y que esté compuesto por un programa de transición que esté compuesto por demandas de transición. Es un concepto que ustedes escucharán mucho en nuestra tradición revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la Primera Guerra Mundial, en la socialdemocracia los partidos tenían por lo general un programa mínimo, era lo que se llamaba el programa mínimo, que eran las medidas inmediatas: salarios más altos, mejores jubilaciones, reducción de la jornada de trabajo, seguro en caso de accidentes, ¿verdad? Son una serie de cosas que se podían lograr inmediatamente, o podía la esperanza, ¿verdad?, de poder obtenerse. Era el programa mínimo, que se suponía es algo que se podía lograr y se pudo lograr en muchos casos dentro incluso del capitalismo. Ese es el programa mínimo. El programa máximo era la revolución socialista, ¿verdad?, acabar con el capitalismo. Así que los partidos tenían como 2 niveles en su programa: las cosas mínimas que vamos a luchar en lo inmediato, por ejemplo, en contra del contrato de Luma, una demanda mínima, y a largo plazo la demanda máxima, el programa máximo, era acabar con el capitalismo, ¿verdad? Esa era la concepción. De lo que carecían estos partidos muchas veces era de una explicación de cómo se iba de uno a otro, ¿verdad? Y en la práctica, realmente los partidos se dedicaban cada vez más al programa mínimo, y la revolución socialista era como una especie de horizonte lejano, ¿verdad?, que no se sabía ni cómo ni cuándo llegaría. Algún día llegaría, pero era muy, muy lejano, ¿verdad?, y no se trabajaba realmente en esa dirección, ¿verdad? Eso le ocurre a muchas organizaciones, incluso nos puede ocurrir a nosotros, ¿verdad?, que nos envolvemos en toda una serie de acciones inmediatas, mínimas,
de tener un proyecto destructivo del ambiente aquí, aumentar los salarios en una huelga por allá, acabar con el contrato de Luma, defender el derecho al aborto, toda una serie de cosas que son muy importantes, que es nuestro programa mínimo. Y sabemos que la solución definitiva a todos estos problemas es la revolución socialista. Ahora, ¿cómo vamos a ir de estas luchas inmediatas a aquello? Es un misterio, ¿verdad? No sabemos. El concepto de las demandas de transición viene a tratar de superar esto, ¿verdad? Las demandas de transición, precisamente, son demandas que tienen que cumplir con dos exigencias. Uno, que sean comprensibles a la gente, que la gente las entienda con su nivel de conciencia actual. No nosotros los socialistas, la gente, ¿verdad? Y que a la misma vez sean medidas que la lucha por ellas conduzca a un cuestionamiento del capitalismo, un cuestionamiento cada vez mayor del capitalismo, ¿verdad? Por ejemplo, uno plantea un ejemplo de buena demanda de transición es la lucha contra la privatización, ¿verdad? El planteamiento de que los servicios esenciales y toda una serie de cosas deben ser propiedad pública. Eso nosotros pensamos que es algo que la gente puede entender. El contrato de Luma ha sido un desastre, la privatización ha sido un desastre, y nosotros podemos plantear de manera que la gente lo vaya a entender. La privatización fracasó, la privatización no es la alternativa. Tenemos que volver a un modelo de administración pública de esos servicios, que nosotros vamos a plantear que debe ser un modelo distinto al burocrático y jerárquico, ¿verdad?, histórico de la autoridad, que debe ser un modelo de administración pública con participación de los trabajadores, con control obrero, con control democrático de los ciudadanos, etcétera, y transformar democráticamente la administración de ese servicio fundamental. Eso tiene una lógica que la gente ya, nosotros tenemos que tratar de asegurarlo, que la gente ya vaya viendo que hay una alternativa distinta al capitalismo para organizar las cosas, que las cosas se pueden organizar por los trabajadores mismos, por los consumidores mismos, democráticamente, siendo ellos dueños de las fuentes de riqueza, ¿verdad? Y eso ya va abriendo camino a que uno se plantee, bueno, si podemos hacer esto en energía eléctrica, lo podemos hacer en acueducto también, y lo podemos hacer con vivienda, y lo podemos hacer con otras cosas. Mandani ahora, en candidato en Nueva York, que está planteando crear, como es un problema muy grande de los altos precios de los víveres, de la comida en la ciudad, crear una red de supermercados propiedad del municipio, que van a funcionar al costo y que van a vender mucho más barato. Él no está diciendo eliminar los supermercados privados, van a seguir existiendo, ¿verdad? Él no va a tocarlo, pero está diciendo vamos a crear unos supermercados que sean propiedad del municipio, que se administren públicamente y que vendan más barato, ¿verdad? Él está apostando a que mucha gente va a decir, oye, esto es una buena idea. ¿Por qué? ¿Porque son socialistas? No, porque quieren pagar menos, ¿verdad? Pues lo único que hace falta para apoyar esta medida es uno querer ahorrarse dinero cada vez que va al supermercado, ¿verdad? Sea porque va al supermercado o porque estos supermercados obligan a los otros a que bajen los precios, porque si no la gente va a ir a comprar a este lugar. Así que es una demanda que la gente la va a apoyar, ¿verdad? La apuesta es, ya veremos, ¿verdad? Mucha gente va a ver el sentido de esta propuesta, pero a la misma vez es una propuesta que plantea que el Estado puede y debe intervenir en actividades económicas tan importantes como la distribución de alimentos, ¿verdad? Y si esto funciona en los alimentos, pues puede funcionar en otras cosas también. O sea, usted empieza a cuestionar, ¿verdad?, la manera de funcionar del capitalismo, ¿verdad? Se pueden dar muchos ejemplos. En Puerto Rico el tema de la deuda, ¿verdad? El planteamiento de que la deuda debe primero, ¿cómo se dice?, auditarse y luego anularse, ¿verdad? Mucha gente podemos lograr que entienda eso. En el caso de energía eléctrica, mucha gente lo ha entendido, ¿verdad? Porque es un caso en que es muy evidente que mientras más alto el pago que se le haga a los bonistas, más alto es el aumento de la luz que le van a hacer a usted, ¿verdad? Y cuando uno dice hay que anular esa deuda porque no podemos pagar más
en la electricidad, mucha gente lo va a entender, no porque sean socialistas, ni porque quieran expropiar a los bonistas, ¿verdad? Pero simplemente porque ya no pueden pagar más una cuenta más alta. Es una demanda que la gente la va a entender, pero a la misma vez es una demanda que está diciendo y está educando a la gente, la deuda o la gente está por encima de la deuda y no tenemos que someternos a los bonistas y podemos incluso expropiar a los bonistas porque es una manera de expropiación. Los bonistas prestaron miles de millones de dólares y le estamos diciendo nosotros lo vamos a pagar, nos perdiste. Es una medida muy radical, pero la gente la puede entender porque la gente puede ver en qué medida, ¿verdad?, le conviene. Y así hay que elaborar todo tipo de demandas de transición, demandas que la gente entienda, pero que también vayan cuestionando cómo funciona el capitalismo. La educación universitaria debe ser gratuita, ¿verdad? Es algo que mucha gente va a entender. Claro que debe ser gratuita, ¿verdad? Pero a la misma vez tú estás entonces planteando que el Estado debe garantizar una serie de servicios esenciales gratuitamente para la gente, ¿verdad? Y tú te preguntas, ¿pero dónde vamos a sacar los chavos entonces para financiar la universidad si no cobramos? Bueno, pues habrá que ponerle impuestos a las grandes empresas para que podamos financiar, ¿verdad? Así que entonces, demandas de transición. Hace falta un programa de transición y demandas de transición. Primer elemento que es importante desarrollar, que en cierta medida elimina esa dicotomía entre programa mínimo y programa máximo. Lo que queremos son demandas de transición, que son mínimas en el sentido de que la gente las puede entender, ¿verdad? Porque son cosas para hacerse ahora, pero son máximas en la medida en que van abriendo paso al cuestionamiento del capitalismo. ¿Estamos claros? Demandas de transición. Lo que quieren educarse más sobre ese tema, hay un documento muy importante que se llama el Programa de Transición, que es el documento fundacional de la Cuarta Internacional, la corriente a la cual DS pertenece, en la cual se explica, ¿verdad?, con lujo de detalle, no es un texto muy largo, el concepto del programa de transición, un texto de 1938. Entonces, segundo concepto muy importante en la lucha por el desarrollo de la conciencia de la clase trabajadora es lo que llamamos la política, que lo hemos discutido aquí en esta clase antes, la política del Frente Único. ¿Qué quiere decir esto? La clase trabajadora, en un momento dado, en cualquier país que estemos, por lo general va a estar dividida en muchas organizaciones de distinto tipo, ¿verdad? Organizaciones políticas. Por muchos países, por ejemplo, en Europa había tradicionalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista y organizaciones socialistas pero que no eran de ninguna de estas dos, organizaciones sindicales afiliadas a diferentes partidos, ¿verdad? Toda una serie de organizaciones de diversos tipos. Hoy en día en Puerto Rico no tenemos diferentes partidos obreros, pero sí tenemos, por ejemplo, diferentes tendencias sindicales. Está la Central Puertorriqueña de Trabajadores, está la FLCIO, está la Coordinadora Sindical, hay organizaciones sindicales que no están en ninguna tendencia, etcétera, ¿verdad? Hay una diversidad de organizaciones sindicales, con tradiciones distintas, posiciones distintas en ocasiones con respecto a algunos temas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que la clase trabajadora en muchos países casi siempre va a estar dividida, por así decirlo, o segmentada, por lo menos, en diferentes tendencias. Ante esa situación y las luchas que enfrenta la clase trabajadora, nosotros los revolucionarios impulsamos lo que llamamos la política del Frente Único, que tiene varios aspectos. El primero es que para enfrentar al enemigo capitalista y reaccionario hace falta la acción unida de todos los sectores de la clase obrera. Trump viene contra la clase obrera americana y puertorriqueña. No la van a detener un grupo de organizaciones, ¿verdad? La única manera que podemos generar suficiente fuerza para detener a Trump es que todas las organizaciones se movilicen unificadamente, ¿verdad? Coordinadamente.
si en Puerto Rico hay una ofensiva del gobierno PNP o popular o quien sea para privatizar algo, ¿verdad?, etcétera, para quitar ciertos derechos laborales, eso no lo va a detener una de las centrales sindicales. Necesitamos que todas se movilicen, ¿verdad? Cuando tumbamos a Ricardo Rosselló, lo tumbamos no porque se movilizó un sector, ¿verdad? Se tumbó porque se movilizó todo el sector, ¿verdad? Fue en la práctica un frente único, ¿verdad? Todo el mundo en contra de Ricardo Rosselló. Cuando se sacó a Vieques se sacó a la Marina de Vieques, ¿verdad? Lo mismo. No fue que los socialistas se movilizaron para sacar a la Marina, fue que se movilizaron los socialistas y los independentistas y muchos populares y organizaciones sindicales de todo tipo, y organizaciones religiosas, y organizaciones ambientales y cuantas cosas hay, ¿verdad? Se movilizó todo el mundo y entonces se pudo sacar. Así que hace falta la acción unida. Por lo tanto, el planteamiento tiene que ser a todas las organizaciones obreras y todas las organizaciones implicadas que tenemos que reunirnos para actuar unificadamente, para actuar, repito, en contra del enemigo, ¿verdad? Lo que sea. Queremos sacar a Luma no lo va a sacar de ese solamente, ¿verdad? Y no lo va a sacar la UTIER solamente. Tiene que ser un frente amplio, unido, de todos los sectores que están en contra de Luma. Ahora, el hecho de que nosotros planteemos la acción unida no quita o no implica que nosotros dejemos de reconocer que dentro de ese frente unido hay diferentes posiciones, empezando por las nuestras, ¿verdad? Hay distintas posiciones y cada cual, ¿verdad?, puede mantener su independencia en las ideas, ¿verdad?, en las posiciones, en las actitudes, dentro de ese frente unido, ¿verdad? Yo puedo invitar a una organización sindical con la cual yo tengo grandes diferencias, que yo considero que su liderato es antidemocrático, que yo considero que su liderato en el pasado ha sido muy nocivo, sus acciones para el movimiento obrero, pero mientras ese sea el liderato de esa organización, yo les planteo, nosotros queremos acción unida con ustedes en contra de nuestro enemigo patronal, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que abandonamos nuestras diferencias. Ustedes pueden seguir criticándonos a nosotros los criticaremos a ustedes en la medida que lo consideremos pertinente, pero vamos a ir unidos en contra del enemigo común. A veces esta consigna, esta idea se resume con la idea de golpear juntos y marchar separados, ¿verdad? Poniendo, por ejemplo, la imagen de una marcha, literalmente, ¿verdad? Una marcha por la calle, ¿verdad? Y vamos todos juntos en contra de la privatización. Pues nos pusimos de acuerdo y estamos todos juntos en contra de la privatización, hacemos una marcha de 1 millón de personas en contra de la privatización. Ahora, dentro de la marcha, vamos separados, porque mis ideas no son las mismas ideas de otro partido que haya en Puerto Rico, el que sea, ¿verdad? Yo voy con mi bandera, yo voy con mi hoja suelta, yo voy con mi posición, que puede ser distinta a la del que está más allá. Está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que entonces, el Frente Unido que nosotros planteamos dice, y que es un hecho objetivo, para detener al enemigo necesitamos la acción unida. Si nos quedamos separados nos derrotan. Y también reconoce otro hecho objetivo, que tenemos diferentes posiciones dentro del Frente Unido y cada cual que defienda sus posiciones, ¿verdad? Porque nosotros no escondemos el hecho de que nos interesa dentro de ese Frente Unido fortalecer y hacer crecer y tratar de que avancen nuestras ideas, ¿verdad? Nuestras ideas revolucionarias. Nosotros planteamos, hay que hacer un Frente Unido, hay que hacer una marcha nacional, por ejemplo, el verano del 19, en contra de Ricky Rosselló. La consigna y la base para poder ir a esa marcha es estar en contra de Ricky Rosselló, no hay que hacer más nada. Usted está en contra de Ricky, usted puede ir. Vamos para allá. Y en esa marcha hay completa libertad de expresión. Cada cual lleva su bandera, cada cual lleva su hoja suelta, cada cual lleva su análisis. Estamos unidos en la práctica, pero cada cual mantiene su posición. Y nosotros, evidentemente, vamos a aprovechar que hay 1 millón de personas ahí
para que se enteren de que existe nuestra organización, de que estas son nuestras posiciones, de que este es nuestro análisis y tratar, ¿verdad?, de que nuestro grupo crezca. Los otros harán lo mismo, suponemos nosotros, no lo harán, allá ellos. Nosotros sabemos lo que nosotros queremos hacer. Esta política implica, a veces se rechaza, a veces muchos compañeros la rechazan, porque piensan que es una manera de legitimar o de dar cierto apoyo a los grupos que invitamos al Frente Unido. Hay un liderato sindical que es burocrático, que ha sido muy antidemocrático, que ha sido muy entreguista con el patrono, y nosotros lo invitamos a que esté en el Frente Amplio, ¿verdad? Y la gente dice, yo no me voy a juntar con esos traidores, yo no me voy a juntar con esos burócratas, yo no me voy a juntar con esos enemigos de la clase trabajadora, ¿verdad? No voy a hacer ningún frente único con estas personas, ¿verdad? El resultado de eso es que la clase trabajadora se queda dividida y probablemente sea derrotada, ¿verdad? Nosotros planteamos, tenemos que invitar a todo el mundo, mientras esa gente sean los dirigentes de esa organización, hay que invitarlos. Pueden pasar dos cosas. Uno, que vengan al Frente Único, ¿verdad?, estos sectores, en cuyo caso, como dije, se propicia una movilización más grande y se propicia la experiencia de la gente de la movilización y se propicia que nosotros podemos llevar nuestra literatura y nos conviene a nosotros, a la clase le conviene, porque actuamos unidos, y nos conviene a nosotros los revolucionarios, porque crea un espacio amplio para nosotros hacer nuestro trabajo. O puede pasar que esos dirigentes burocráticos digan, yo no voy a ir, nos invitaron estos grupos que son unos revolucionarios y yo no voy, ¿verdad? En cuyo caso nosotros entonces tenemos la base para decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar unitariamente. Sabemos que estamos en desacuerdo con esta gente, pero estamos dispuestos a trabajar con ellos. Ellos son los sectarios, ellos son los que no quieren unidad de la clase trabajadora, y eso también nosotros podemos asegurarnos de que trabaje a favor nuestro, ¿verdad? Que muchos trabajadores de su unión digan, pero contra, porque es que nuestros líderes no están dispuestos a movilizarse, ¿verdad? Hay una movilización grande en contra de Luma o en contra de lo que sea y nuestros líderes no quieren participar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso no va a ayudar a esos líderes, ¿verdad? Va a ayudar a que la gente empiece a cuestionar su posición. Así que esa es la política del Frente Único que hay que impulsar. Sobre esto ha habido muchísimas... es un tema muy, ¿cómo diría yo? De fuerte debate, ¿verdad? Dentro del sindicalismo. Yo tengo una posición que en muchos casos ha sido históricamente minoritaria. Por ejemplo, el magisterio, ¿verdad? El magisterio es un sector importantísimo del movimiento sindical en Puerto Rico, que está profundamente dividido. Existe la Federación, existe Educamos, existe Únete y existe la Asociación de Maestros. La Asociación de Maestros es, sin lugar a dudas, una organización conservadora, una organización que muchas veces ha adoptado posiciones patronales, una organización burocrática, vinculada históricamente al Partido Popular, pero es una organización sindical, es una organización de los trabajadores y del magisterio. Y yo creo, mi posición, no es la que adoptan los compañeros que yo respeto mucho, es que se debiera promover acciones unidas de todas las organizaciones magisteriales, incluyendo, invitando a la federación, invitando a la asociación. Vamos a hacer un paro de todo el magisterio e invitar a la asociación a que vengan. Tienen dos posibilidades: que vengan, en cuyo caso hay un paro y es más fuerte y conviene al magisterio, y nosotros influenciamos a su matrícula que va a estar movilizada, o no vienen, en cuyo caso quedan evidenciados como saboteadores de la unidad de la clase trabajadora, ¿verdad? Invitarlos a un frente único no es hacerles un favor, es ponerlos en una posición complicada, ¿verdad? El gran logro, por ejemplo, del magisterio en años recientes fue las movilizaciones bajo el concepto del flu magisterial, ¿verdad? De que todo el mundo se reportaba enfermo, ¿verdad? Durante una serie de días, que era una manera de hacer un paro, ¿verdad? Sin que ninguna organización lo convocara, ¿verdad? Esas movilizaciones oficialmente no las convocaba ni la federación, ni la asociación, ni nadie, estaban todas ahí, ¿verdad? Era de facto un frente unido, ¿verdad? Era de facto un frente unido. Aquí vamos todos los maestros de la federación, de etcétera, etcétera. Independientemente de quién lo haya iniciado, la realidad es que
era un frente unido de todo el magisterio y lograron, ¿verdad?, el aumento salarial muy significativo, ¿verdad?, que lograron producto de esa acción. Bueno, entonces, no entro aquí en, quizá al final de tiempo, ¿verdad?, hay muchas experiencias en Puerto Rico positivas y negativas de esta cuestión del Frente Unido, las diferentes luchas contra la privatización, los doliques, etc. Bueno, ¿cuánto me queda? Bien. Entonces, un tema que Lenin enfatiza muchísimo en ese folleto que les dije, del izquierdismo, enfermedad infantil, ya hemos visto las demandas de transición, el Frente Único. Y el tercer elemento que quiero mencionar es la necesidad de, como diría Lenin, como dice en ese texto, que hay que ir a buscar a los trabajadores donde estén. No donde nosotros queremos que estén, sino donde están. Y esto tiene que ver, por ejemplo, el caso más dramático es la participación electoral, ¿verdad? Lenin se pregunta, los socialistas, revolucionarios, que queremos tumbar el Estado capitalista, acabar con todo eso, ¿debemos participar en las elecciones? Había una posición que decía, los socialistas y los revolucionarios no debemos participar en las elecciones, porque nosotros lo que queremos es acabar con el Estado burgués, queremos acabar con todas esas estructuras. Si nosotros participamos en las elecciones, lo que estamos haciendo es mantener a la gente vinculada a esas instituciones, lo que estamos haciendo es legitimar esas instituciones como que supuestamente son democráticas, en vez de salirnos de esas instituciones y empezar a construir una alternativa distinta a esas instituciones, ¿verdad? Esta era la posición que Lenin le ponía el nombre del izquierdismo, ¿verdad? Por eso que está polemizando con esa posición. La posición de Lenin era básicamente, lo invito a que la lean, pero era básicamente, eso es hacer política a partir de nuestros deseos y no de la realidad. Nosotros quisiéramos que los trabajadores están fuera de las instituciones. Nosotros quisiéramos que los trabajadores no estuvieran pendientes a las elecciones burguesas. Así que nosotros nos salimos de las elecciones burguesas. El problema es que porque nosotros no salgamos, no quiere decir que los trabajadores se salgan, ¿verdad? Y él dice, mientras nosotros no podamos destruir, la manera más dramática que él lo dice, mientras nosotros no podamos destruir el Estado capitalista y sustituir esa democracia burguesa por una democracia obrera de otro tipo, mientras eso sea así, mientras el parlamento burgués esté ahí y no lo podamos disolver, tenemos que participar en las elecciones. Porque cada año que hay elecciones o cada momento que hay elecciones, están todos los trabajadores, una gran parte de los trabajadores, pendientes a las elecciones, ¿verdad? En Puerto Rico lo sabemos, todo el mundo está, Puerto Rico es un país positivamente, la gente ve eso como malo, muy politizado, ¿verdad? Y todo el mundo está interesado en lo que pasa en las elecciones y en los debates. Cuando hay un debate de candidatos a la gobernación, o candidatos a comisionado residente, o candidatos a alcalde de San Juan, o lo que sea, está todo el mundo pegado ahí a ver qué plantean los diferentes candidatos. Entonces Lenin dice, es absurdo que esté todo el país mirando un debate y nosotros los revolucionarios no querramos tener a alguien en ese debate impulsando nuestras ideas. Nosotros no podemos abandonar ese espacio. Mientras la gente esté mirando ese debate, nosotros queremos una silla en ese debate. Y lo mismo en la legislatura, ¿verdad? Nosotros queremos romper la legislatura tradicional, crear un tipo de legislatura distinta, democrática, más democrática, pero mientras la que exista sea esa, nosotros debemos aspirar a poner gente nuestra ahí, para denunciar el capitalismo desde ahí, incluso para denunciar a esas instituciones desde ahí, pero ahí tenemos que estar, ¿verdad? Mientras ese sea un espacio de debate y de discusión política. Si los trabajadores están ahí, tenemos que llevar nuestro mensaje ahí. Lo mismo con organizaciones sindicales, por ejemplo, que sean muy burocráticas y antidemocráticas o poco activas. La actitud no puede ser, eso es un sindicato burocrático y antidemocrático, así que a mí no me importa lo que pase ahí. No, si eso es un sindicato burocrático y ya hay 2.000 trabajadores organizados, los revolucionarios tienen que estar ahí y llevar sus posiciones, y llevar sus ideas, y llevar sus planteamientos, por burocrática que sea la organización, ¿verdad? Así que entonces, el planteamiento de Lenin, además de hacer demandas de transición,
El concepto de moneda de transición, la cuarta internacional es quien vamos a decir, lo difunde mucho, pero realmente es un concepto que viene de la tercera internacional, del segundo congreso de la tercera internacional. Y el Frente Único también viene de ahí. Y el concepto, como les dije, de que hay que buscar a los trabajadores donde estén los trabajadores. Nosotros quisiéramos que no estuvieran en ciertas cosas, pero ahí están. Así que ahí es que tenemos que llevarle el mensaje. Nuestra política no puede ser levantar la bandera roja, levantar el programa revolucionario y esperar que los trabajadores vengan, ¿verdad? No es así. Si los trabajadores están allá, nosotros tenemos que ir allá a buscarlos, no esperar, ¿verdad?, que los trabajadores sean los que vengan. Bueno, entonces, vamos a ver si... Ok. Entonces, se han hecho muchas críticas a la posición de Lenin que les acabo de decir, ¿verdad?, que les acabo de explicar. Que hay que organizar un partido, una organización revolucionaria, que tiene que llevar un programa de transición, que tiene que impulsar el Frente Único, que tiene que estar haciendo todas estas cosas. La más común crítica que se ha hecho es que en lugar de tener un partido o una organización que lleve un programa que para todos los efectos, según esta concepción crítica, implica imponer a la clase trabajadora un programa o unas ideas, lo que hay que hacer es dejar que la clase misma se desarrolle espontáneamente, ¿verdad? Este culto de lo espontáneo. La clase trabajadora está ahí, la clase trabajadora está activa en muchos lugares y no hace falta que vengan revolucionarios a imponerle unas ideas, unas concepciones, un programa, etc. Esta concepción tiene varios problemas, ¿verdad? Primero que nada, el caso más, yo creo que el argumento más importante es el hecho de que no hay realmente una clase trabajadora que espontánea y libremente pueda ir desarrollando su conciencia y su experiencia. Porque la clase trabajadora está constantemente bajo el ataque, bajo el acecho, bajo la influencia de toda la sociedad capitalista y de la clase capitalista. Si los revolucionarios dejamos de llevar nuestro mensaje revolucionario a la clase obrera no se queda libre de toda influencia para hacer libremente lo que quiera. La clase obrera queda totalmente entregada a lo que ve en la televisión, a lo que ve en la radio, a lo que oye, a lo que ve en el periódico, ¿verdad? Que es todo el pensamiento burgués, toda la defensa del sistema actual, toda la mitología de por qué el capitalismo tiene que existir siempre, o por qué el capitalismo es justo, ¿verdad? O todo lo demás. Así que sacar a los revolucionarios para que no influencien a la clase obrera no es dejar a la clase obrera libre sin influencia, es dejarla libre a la influencia de la burguesía, ¿verdad? En la cabeza de la clase obrera no se va a quedar vacía para que entonces la experiencia la llene de algo nuevo, se va a quedar llena de todo lo que la burguesía ha puesto ahí dentro. Así que no sacamos nada con sacar a los revolucionarios, ¿verdad?, del debate ideológico, del debate político, porque lejos de dejar libre a la clase obrera, lo que hacemos es dejarla a manos de sus opresores. En segundo lugar, es muy poco ya lo que en una sociedad como la nuestra es realmente espontáneo. Mucho de lo que llamamos espontáneo es producto del trabajo consciente de los revolucionarios y de los activistas. Yo les doy un ejemplo sencillo. En el verano del 19, por ejemplo, cuando la gente... Hay un elemento de espontaneidad. Una semana antes del verano del 19 nadie sabía que iba a haber, ¿verdad?, esa semi-revolución en Puerto Rico, que iban a haber 200, 300 mil, 1 millón de personas en la calle en Puerto Rico. Nadie lo sabía. Hubo una explosión, ¿verdad? No hay duda. Fue espontáneo, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora, una vez explota esa indignación, inmediatamente coge ciertos canales. La gente va y hace piquete frente a Fortaleza. ¿Eso es una acción que la gente se la inventó en el 2019? No, eso es producto de una larguísima historia en Puerto Rico
de actividades que la gente hace para piquetear la fortaleza. A la gente no se le ocurrió ir a la fortaleza a piquetear porque, qué idea brillante. No, si ya la gente, incluso quien nunca lo había hecho, sabe que ahí se va a piquetear, ¿verdad? Y que se hace en marcha. De nuevo, no es algo que se haya inventado espontáneamente, es producto de muchas marchas que la gente ha aprendido, ¿verdad? No es espontáneo. El caso más dramático es el caso del paro nacional de julio 22, el que celebramos el aniversario el otro día. Unas personas empiezan a promover la idea de un paro nacional y eso se riega por todo Puerto Rico y todo el mundo lo acoge. ¿Cómo es que en cuestión de 24 horas o 48 horas 1 millón de personas acogen la idea de hacer un paro nacional? ¿Cómo es que saben qué es un paro nacional? Saben que lo que es un paro nacional, porque en Puerto Rico se han hecho un montón de paros nacionales y la gente ya sabe, ¿verdad? Si tú vas a la calle y dices vamos a hacer un paro nacional, la gente sabe lo que... Entonces no es espontáneo, ¿verdad? Que salió de pronto la idea de un paro nacional, es producto de que había un montón de cosas. Cuando se reúne el grupo pequeño, que ahora voy a eso, que decide, ok, vamos a hacer un paro nacional, ¿cuáles van a ser las demandas? Surgen 3 demandas: que se vaya Ricky, que se vaya la Junta y un estado de emergencia nacional por la cuestión de la violencia de género, ¿verdad? Esas demandas, quitándola de Ricky, esas 2 demandas, cayeron del cielo, cayeron porque se les ocurrió a esta gente que estaba reunida en un cuarto allí en San Juan. Yo fui uno de los que estaba reunido. No, porque esas demandas estaban por ahí flotando hace mucho tiempo. Las organizaciones feministas, que es un grupo muy pequeño, estaban machaca que machaca, por 2 años, chava que chava, con el estado de emergencia, ¿verdad? Así que cuando llega el momento, ahí está esa idea, pero no está esa idea espontáneamente. Está esa idea porque grupos pequeños estuvieron machacando y presentándola, ¿verdad? Así que mucho de lo que parece espontáneo realmente no es espontáneo. Son grupos que han hecho un trabajo por mucho tiempo, a veces invisible, grupos pequeños que han insistido, hay que levantar esta demanda, hay que impulsar esta idea, hay que hacer este tipo de actividad, tenemos que hacer eso, que entonces se adopta por un movimiento que surge sin que nadie lo haya planteado. Y por último, Lenin no está para nada, la teoría de Lenin no está para nada en contra de la idea de reconocer, ya estoy acabando, la espontaneidad. O sea, Lenin sabe y insiste que nadie puede predecir cuándo va a haber algún tipo de... La revolución de febrero, nadie sabía que iba a pasar en febrero. El verano del 19 nadie sabía que iba a estallar eso. Incluso 3 días antes de que estallara nadie se lo ocurría, ¿verdad? Si en julio 7, 8 en Puerto Rico alguien nos hubiese dicho dentro de 15 días va a haber una marcha de 1 millón de personas aquí para sacar a Ricky Rosselló, uno diga, tú estás loco, tú sabes qué país tú vives. Pero eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así que nada, fue una explosión, un estallido. Lo que Lenin sí plantea es que tenemos que reconocer los límites de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites? Que hay un estallido muy grande, se moviliza mucha gente, pero si no hay en ese momento una organización, un movimiento, una estructura que tenga un apoyo relativamente amplio ya antes de que se dé ese estallido, que ya exista antes de ese estallido, pues entonces sus consecuencias van a ser limitadas. En el caso nuestro fue bastante sacar a Ricky Rosselló, pero ahí nos quedamos, ¿verdad? Se podía lograr mucho más, y si queremos lograr mucho más, la próxima vuelta tenemos que llegar a esa situación con una organización de izquierda, progresista, revolucionaria, mucho más grande, ¿verdad? Porque esa estructura no se puede improvisar durante el verano del 19, ¿verdad? Durante el verano del 19, cuando había empezado el estallido, no podíamos decir, vamos a reunirnos rápido para crear un partido que pueda darle un poco de dirección a esto, ¿no? Ya es muy tarde. Había que tener, ¿verdad?, esa estructura de mucho antes. Fíjense, por ejemplo, estaba muy bien que sacáramos a Ricky, pero por ejemplo se pudo haber levantado, yo pienso que en un momento dado hubo condiciones para plantear la idea de nuevas elecciones. No iban a plantear la revolución socialista, pero usted podía empezar a cuestionar la institucionalidad, ¿verdad? Ricky Rosselló hay que sacarlo, las elecciones pasadas ya no tienen ninguna legitimidad, ese gobierno no tiene ningún apoyo, hay que hacer nuevas elecciones, ahora en noviembre de 2019, no vamos a esperar al 2020 para hacer nuevas elecciones, hay que hacer nuevas elecciones.
¿verdad? Que la ley diga que son cada 4 años, pues la ley hay que cambiarla. Porque aquí ha pasado una cosa que es demasiado de profundo el cambio para que simplemente regresemos al business as usual, ¿verdad? Y uno trata de romper lo más que pueda, ¿verdad? Con el status quo. No se pudo levantar esa demanda porque no había, ¿verdad? Las organizaciones, las estructuras para poder plantear esa idea. Circuló un poco, pero no había la fuerza para poder impulsarla, ¿verdad? Así que entonces, nosotros ahora mismo, mirando, ¿verdad?, hacia el futuro, igual que nosotros no tenemos manera de saber, el descontento con el gobierno de Jennifer González, el descontento con lo de Luma, toda la situación puede provocar otra florecimiento de la movilización como en el 2019, no sabemos, igual que no lo podíamos predecir en el 2019, no lo podemos predecir en el 2025. Lo que sí no debemos tratar de hacer es llegar a eso lo mejor organizado posible, ¿verdad? Si pudiéramos llegar a eso con una organización que esté en todo Puerto Rico, que tenga gente en todos los sindicatos, que tenga gente en todas las luchas y que pueda intervenir en ese proceso, ¿verdad?, con una propuesta coherente, pues mucho mejor. Mientras no tengamos eso, pues es un problema. Yo creo que mejor lo dejo ahí porque ya ha cogido mucho tiempo, no queda mucho, pero me tomaría como 20 minutos más y no creo que sea apropiado, lo podemos coger la vez que viene. Y también entonces podemos abundar algunas cosas que he dicho aquí un poco atropelladamente. Así que lo dejo ahí, ustedes, ¿verdad?, pueden se preguntar, Jorge. Parte de la crítica que le hacen a Lenin es que el partido de vanguardia sustituye al pueblo. Creo que ibas a mencionar... Ese es uno de los temas que viene por ahí, ¿qué? Ah, bueno, ¿Qué? perfecto. Sí, no voy a explicarlo completamente hoy, ¿verdad? Porque esa es la idea de que no lo damos todo hoy, pero hay como dos posiciones, vamos a decir, extremas, ambas equivocadas a nuestro modo de ver, que habría que evitar. Una es el espontaneísmo. El espontaneísmo es la idea de que los revolucionarios no tenemos que organizarnos, ni tengamos un partido, la gente espontáneamente hará lo que tenga que hacer para hacer la revolución. Esa es la versión más simplista del espontaneísmo, pero ese es el concepto básico. La otra extremo sería el sustitucionismo. Es la idea de que para hacer la revolución hace falta un partido, hace falta una dirección consciente, y entonces se cae en la posición de que ese partido o esa organización o esa vanguardia es la que lo decide todo y es la que va a hacer la revolución, ¿verdad? Y los que no están en la vanguardia pues no entienden nada y nosotros tenemos que ilustrar a la gente. La posición nuestra, ¿verdad?, no es ninguna de estas dos. Nosotros creemos que hace falta una organización revolucionaria. En eso estamos en contra de los espontaneístas y estamos de acuerdo con los sustitucionistas que piensan que hace falta una organización, pero nosotros pensamos que la organización revolucionaria no puede sustituir a la movilización de la clase trabajadora, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo con los sustitucionistas, ¿verdad? Nosotros pensamos, de nuevo usando como ejemplo el verano del 19, ¿verdad?, nosotros pensamos que para darle mayor dirección y darle mayor efectividad a lo que pasó en el verano del 19 hacía falta una fuerte organización revolucionaria. No la teníamos, ¿verdad? Ahora, aunque tuviéramos una organización revolucionaria, eso no quiere decir que el verano del 19 se reduce a lo que hace la organización revolucionaria. El verano del 19 tiene el potencial que tiene porque hay 1 millón de personas movilizadas, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que combinar, ¿verdad?, esos dos elementos. La vez que viene lo vamos a discutir con más cuidado. Y bueno, digo una cosita, pero si hay alguna pregunta primero. Ajá. No. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Profesor, dentro de lo del Frente Unido que usted explicó ahorita, lo que estaba tratando de llevar es que, aunque tengan 20 puntos cada agrupación, cada organización, van a encontrar ese punto en común, que es lo que los va a hacer encontrarse ahí. Eso es así. Okay. Y que es un hecho objetivo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué sé yo? Como dije, en Puerto Rico pueden haber varias centrales sindicales, la CPT, la FNCIO, la Coordinadora Sindical. ¿Algunas otras, Jorge? UGT si quiere incluirla, SPC si quiere incluirla. Bueno, pues esas son que no están en ninguna, ¿verdad? No, SIU, que es la internacional de eso. SPT, que es CIU, ¿verdad? Y ahí van a haber otras uniones que no están en ninguna. Todas estas son organizaciones sindicales y todas son organizaciones de trabajadores. Y todas tienen lideratos del más diverso tipo, que a veces son aliados, a veces no son aliados, todo tipo de cosas. La realidad objetiva, ¿verdad?, para nosotros plantear el Frente Unido, es que todas se ven afectadas negativamente por las políticas patronales y las políticas del gobierno, ¿verdad? Todas se ven afectadas y por lo tanto todas tienen un interés real. Nosotros podemos demostrar a todas que tienen un interés real en hacer un frente único para enfrentar las políticas del gobierno, ¿verdad? Incluir en ese frente único también a muchos otros sectores que también se ven afectados por esas políticas patronales, ¿verdad? Pueden haber también aquí unas organizaciones ambientales y de mujeres y estudiantiles y comunitarias y religiosas progresistas y muchas cosas más. Y nosotros planteamos todas, si estamos todas en contra de la privatización, pues estamos todas en contra de la destrucción ambiental o lo que sea, pues entonces debemos hacer un frente único en contra del gobierno. ¿Eso quiere decir que todas estas organizaciones están de acuerdo en todo? ¿Que tienen las mismas ideas? ¿Que tienen el mismo programa? ¿Que tienen el mismo análisis? No, para nada. Aquí hay todo tipo de posición. Y el frente único no implica que nadie tenga que abandonar su perspectiva y su análisis y su orientación. Cada cual sigue impulsando las ideas que quiera, el programa que quiera, pero nos ponemos de acuerdo que tal día vamos a hacer todos un paro nacional. O nos ponemos de acuerdo que todos los días vamos a hacer una gran marcha, qué sé yo dónde, ¿verdad? Y cada cual mantiene su posición, ¿verdad? Esa es el concepto, ¿verdad?, del Frente Único. Y nosotros los revolucionarios, que estaríamos aquí también, impulsamos esto porque conviene a la clase trabajadora en su conjunto y no lo escondemos porque nos conviene a nosotros también. Estas experiencias van a ayudar a que la gente avance a posiciones revolucionarias. Eso es lo que quería añadir ahora un momentito. Pero ese es el concepto del Frente Único. Ahora, ¿qué ha pasado? En Puerto Rico a veces se ha logrado esto. El caso, yo creo que el mejor caso es una experiencia que ustedes son muy jóvenes para conocer, que fue el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales, el CAOS, que fue una estructura que se creó para combatir la privatización de la telefónica, que básicamente incluía todo esto que hay aquí, ¿verdad? Y el CAOS hizo un paro nacional en octubre del 97, hizo montones de movilizaciones los meses siguientes en el país, tirado patas arriba, apoyó la huelga de la telefónica que duró 40 días, hubo otro paro nacional de 2 días que se paralizó Puerto Rico completo, una cosa espectacular. Es un ejemplo exitoso. Ejemplo negativo es, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Fortuño aprobó la Ley 7, ¿verdad? Cuando Fortuño aprobó la Ley 7, la posición de algunos sectores sindicales era que no iban a bregar con otros sectores sindicales por 40.000 rencillas, y por lo tanto se crearon dos federaciones. Una se llamaba el FACIL, creo que era Frente Amplio contra de Solidaridad y Lucha, y el otro era Todo Puerto Rico por Puerto Rico, ¿verdad? Eran 2 coaliciones sindicales, las 2 contra el gobierno, las 2 contra la misma medida,
las dos contra la misma ley, estaban de acuerdo en todo lo que había que hacer, pero como no estaban de acuerdo entre esos dos lideratos, pues se crearon dos, ¿verdad? Y cuando se hizo el paro nacional, que se hizo un paro nacional en un día, habían dos tarimas y dos actividades, ¿verdad? O sea, en vez de ser el frente único de la clase trabajadora, era la clase trabajadora dividida, ¿verdad? Resultado, que se debilita toda la lucha, se debilita la movilización y todo lo demás, ¿verdad? Nosotros en aquel momento, que estábamos en una agrupación que se llamaba el MAS, éramos prácticamente la única organización que estaba en los dos, ¿verdad? Nosotros decíamos, debería haber uno solo, así que si hay dos, estamos en los dos, y en los dos impulsamos, ¿verdad?, que haya la mayor colaboración entre ambos bandos, con poco éxito, ¿verdad? Tengo que reconocerlo. Un dato importante que hay que recordar aquí es que la gente cambia de idea, de concepción, como producto de la experiencia, no solo producto de la educación. La educación es importante, esto que estamos haciendo aquí, pero este tipo de actividad siempre va a ser relativamente minoritario, ¿verdad? La gran mayoría de la gente no va a venir a coger un curso de marxismo de 20 sesiones, ¿verdad? La gente va a aprender que hay que acabar con el capitalismo, etcétera, a través de la experiencia vivida, ¿verdad? Y es un proceso, hay unas condiciones de vida, unas condiciones sociales, ¿verdad?, en las que se vive. Y eso genera, ¿verdad?, en nuestra concepción, ciertas ideas en la gente, ¿verdad? Ideas que pueden ser ideas que provoquen acción, ¿verdad? Una de las condiciones es que el UMA no funciona, que no tenemos electricidad, etcétera. Eso provoca que la gente plantee, bueno, hay que hacer algo aquí, ¿verdad? Así que estas ideas, provocadas por las condiciones en que se vive, van a generar algún tipo de acción, ¿verdad? Una huelga, un paro, una marcha, un piquete, un paro general, ¿verdad? La actividad que sea. Pero lo interesante es que esa acción de la gente, esa experiencia de movilizarse, etcétera, cuando hay una huelga en la Universidad de Puerto Rico, cambia o empieza a cambiarle la mente a mucha gente, ¿verdad? Las ideas de lo que es posible, las ideas de lo que es necesario, las ideas de qué es lo que pueden hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Así que entonces esa acción para cambiar esas condiciones genera unas ideas un poco distintas. La conciencia de la gente cambia, ¿verdad? Ya no es exactamente igual a como era inicialmente, ¿verdad? Y esa conciencia de la gente, que ahora saben hacer ciertas cosas porque saben hacer un paro, o saben hacer una marcha, o saben que haciendo eso pueden lograr algo, etcétera, va a generar más acción, ¿verdad? Porque la gente ahora se siente en la capacidad de hacer más cosas, ¿verdad? Quizá cuestionarse más cosas. Y esa acción va a generar, ¿verdad?, una conciencia nueva, ¿verdad?, ideas nuevas de otro tipo. Y así, ¿verdad?, no tengo que repetir el círculo. Y digamos que ideas 4, que son las ideas de la Cuarta Internacional. No. Y entonces, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ay, pero es que en Puerto Rico la gente tiene unas ideas bien retrógradas y bien conservadoras, que son estas ideas, ¿verdad? Y nunca jamás la gente va a llegar a las ideas 4, ¿verdad? Y ciertamente, si te quedas, ¿verdad?, si lo miras en términos de que la gente brinque de aquí a aquí, eso nunca va a pasar. La gente no va a brincar de lo que tienen ahora al nivel 4. Pero si entran en un círculo en que actúan, se movilizan, se organizan, etcétera, entonces sus ideas cambian. Y sus ideas de lo que es posible, y sus ideas de lo que es necesario, y sus ideas de lo que ellos son capaces. Todo eso va cambiando. Y eso va a generar más acción, que a su vez va a generar más conciencia. Nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, como revolucionarios, estar constantemente tratando de que la gente esté en movimiento, que la gente esté movilizada, que la gente esté actuando, para que su mente vaya cambiando. Ahora, ¿qué ocurre? Como yo dije ahorita, esto sería bello y hermoso si este circuito tú lo prendieras y funcionara, ¿verdad?, automáticamente. Pero ¿qué pasa? Puede que hay unas condiciones
y generan una acción, ¿verdad? Por ejemplo, el verano del 19, y por las razones que sea, no se va más allá. No hay más acciones que continúen lo que ocurrió en el verano del 19. Así que mucha gente se va a quedar aquí, ¿verdad? Incluso al desmovilizarse y al desalentarse y al desentenderse de muchas cosas, puede que mucha gente, ¿verdad?, sus ideas incluso retrocedan, ¿verdad?, se olviden. Una de las grandes objetivos de la burguesía puertorriqueña, ustedes lo pueden ver, después del verano del 19, en la prensa, en los medios, etcétera, ha sido lograr enterrar la memoria del verano del 19, que nadie se acuerde de eso. Eso es eliminarlo del recuerdo, que nadie se acuerde que a través de la movilización se sacó un gobernador, ¿verdad? Eso desde el primer día, justo después del verano del 19, usted lo veía en la prensa, todo tipo de análisis, que si esta fue la revolución de los reggaetoneros, que si esta fue la revolución de qué sé yo qué cosa, pero todo era que si no hace falta organización, porque ese es uno de los mensajes que se tiró mucho después de la verdad. Esto fue espontáneo, ¿verdad? Como diciendo, no se organicen, ¿verdad? Porque eso es lo que precisamente hay que hacer, ¿verdad? La idea entonces, pero entonces, ¿qué sucede? Ahí es que es importante que si bien la gente se movilizó y cambió su manera de pensar, y eso está ahí, pero ahí se quedó la cosa, tiene que existir, por eso que estamos nosotros, una organización revolucionaria que sí se acuerda de lo que pasó y sí se acuerda del potencial, ¿verdad? Y sí sigue tratando de llevar propuestas, ideas a la gente para que se retome de nuevo, ¿verdad?, esa movilización y todo ese activismo. Entonces la vez que viene hablaremos de, ¿verdad?, en esa búsqueda de que la gente se movilice y la gente se organice. No basta con la idea de crear un partido, una organización revolucionaria. Cuando se dan esas grandes movilizaciones, tenemos que impulsar la creación de todo tipo de organismos, de que la gente se pueda organizar a sí misma, los trabajadores en las fábricas, las comunidades en las comunidades, etcétera, ¿verdad? Consejos, comités, etcétera, de fábrica, de comunidades, de temas, etcétera, que tenemos que impulsar para avanzar, ¿verdad?, hacia el derrocamiento del capitalismo. Porque fíjense que hasta ahora hemos hablado de partidos y de sindicatos. Un organismo importante que surgió en la Revolución Rusa, por ejemplo, de las revoluciones fueron los soviets, ¿verdad?, los consejos, los comités, los concilios de trabajadores, etcétera. Y es algo que tenemos que impulsar también, no necesariamente con la palabra soviet, ¿verdad?, pero el concepto. Puerto Rico hay algunos ejemplos muy embrionarios de eso, pero los veremos la vez siguiente. Ajá. Sí, yo he escuchado argumentos recientes, de hecho. ¿Alguien me trae un vasito de agua, por favor? De personas que se llaman de izquierda y marxistas que dicen que como ahora mismo no estamos en una coyuntura revolucionaria, ni siquiera en una coyuntura revolucionaria, no podemos hablar de demanda de transición, sino de demanda plena. Igual con la cuestión electoral, de que como no estamos en condiciones para el socialismo, pues no podemos participar de las elecciones. O sea, la demanda de transición debemos considerarla como una cuestión de método que no tiene que ver tanto con la coyuntura, que la podemos adaptar, o es algo más práctico. Sí, es cierto, ¿verdad? Hay una polémica sobre eso, incluso entre gente de verdad, de nuestra propia corriente o cercano. Hay un artículo que escribimos Lefebvre, Manuel Rodríguez Banchi y yo, que se lo recomiendo, después lo podemos buscar y circular por el chat. La posición que plantea Federico es la siguiente, rápidamente. El programa de transición, ¿verdad?, plantea, ellos se agarran de un elemento que tiene el documento del programa de transición de Trotsky. Tiene parte de su análisis es la clase trabajadora en Europa. Recuerden, esto es un documento que se escribe en 1938. La clase trabajadora en Europa cuenta
en otros países también, pero sobre todo en Europa, cuenta con grandes organizaciones. En España, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Francia, en Alemania, etc. En Alemania ya no, porque está bajo el fascismo. Y esas grandes organizaciones obreras habían demostrado en muchas ocasiones una gran capacidad de lucha, una gran disposición de lucha, ¿verdad? Cuando Franco, por ejemplo, da el golpe de Estado en España en julio del 36, la respuesta de la clase obrera española es masiva, ¿verdad? Una huelga general, ocupación de la fábrica, prácticamente toman el poder económico y político en la parte republicana de España. Cuando el Frente Popular francés gana las elecciones en el 36, la respuesta de la clase obrera francesa es otra huelga general y ocupación de fábricas, ¿verdad? O sea que es una clase obrera que ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a la lucha, a la revolución, a tomar el poder político. Y constantemente se ve traicionada, se ve desmovilizada, se ve desmotivada, se ve desarticulada por su liderato, ¿verdad? Que no está dispuesto a dar ese paso. Y en ese sentido planteaba Trotsky, nuestro problema es cómo reemplazamos a ese liderato reaccionario, ¿verdad? Y vacilante por un liderato revolucionario, porque la clase está dispuesta, el liderato, ¿verdad? El problema es el liderato de la clase. Por eso es que Trotsky usa una frase famosa en ese texto, que es la crisis de la humanidad se reduce a la crisis del liderato de la clase obrera, ¿verdad? Para resolver el problema de la humanidad, el fascismo y todo lo demás, tenemos que resolver el problema del liderato de la clase obrera. Estos compañeros plantean que nosotros estamos en una situación ahora que es completamente distinta, en el sentido de que el problema no es simplemente que tengamos una clase obrera que está en ascenso, inmovilizada y que se ve bloqueada por un liderato reaccionario, sino que la clase misma, ¿verdad?, está desarticulada, está desorientada, está desorganizada, y que el problema nuestro ya no es simplemente cambiar un liderato por otro, ¿verdad?, sino que es más profundo. Ahí hay varias respuestas que se pueden dar. Primero que nada, un poquito una caricatura de lo que pensaba Trotsky, pero yo ni me meto en eso, no es lo fundamental. Entonces, de esto ellos sacan la conclusión de que, por lo tanto, no debemos elaborar un programa de transición, ¿verdad?, sino que tenemos que estar de vuelta, dado que la clase obrera ha ido tanto para atrás, ¿verdad? Recuérdense que la idea del programa de transición es como ir del presente, ¿verdad?, a la revolución socialista, puente de una cosa a otra. Ellos plantean, este es el programa de transición, ellos plantean como la revolución socialista es una cosa que según ellos está tan lejos y está tan lejana y no tiene ninguna posibilidad práctica en el presente, pues entonces no hay que elaborar un programa de transición ni estar hablando de esto, sino que hay que volver de nuevo al programa mínimo de la socialdemocracia clásica, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé ahorita del programa mínimo, ¿verdad? Volvemos al programa mínimo, tenemos la idea de que algún día vendrá la revolución socialista, pero lo que tenemos que hacer ahora es el programa mínimo, que es lo que la clase trabajadora está dispuesta a hacer. Mi argumento es que a mí esto no me parece muy convincente. El programa de transición está formulado para llevar a la clase obrera de donde esté. Si está aquí, está aquí. Si está aquí, está acá. Eso no es el problema. Es donde sea que esté la clase obrera, cómo lo llevamos a una conciencia socialista, ¿verdad?, y una conciencia anticapitalista. Si la clase trabajadora ha retrocedido hasta este punto, pues evidentemente las demandas de transición tendrán que ser más elementales o tendrán que ser que se ajusten a ese nivel de conciencia, pero deben tratar de seguir siendo demandas que cuestionen, ¿verdad?, y que lleven a un cuestionamiento del capitalismo. Incluso desde el punto de vista práctico, nosotros plantearíamos que esto que se está proponiendo es imposible. Si usted dice, ok, programa mínimo, contra la privatización, estamos contra la privatización, tú tienes que explicar entonces inmediatamente por qué existe la privatización. Estamos en contra de la privatización, ¿por qué hay privatización? ¿Por qué la burguesía tiene que privatizar? Y ya obligadamente vas a tener que entrar a discutir que el capitalismo
necesita privatizar y que por lo tanto para luchar contra la privatización, claro que tenemos que detener cualquier privatización particular, pero si queremos luchar contra la privatización, acabar con la amenaza de la privatización, vamos a tener que acabar con el capitalismo. Así que no hay manera, ¿verdad? El cambio climático, tenemos que detener el cambio climático y pasar a energía renovable. Perfecto, demanda mínima, energía renovable. Ahora tú tienes que explicar entonces por qué hay cambio climático, por qué se sigue quemando combustible fósil. Y ahí vas a estar de nuevo planteándote el problema del capitalismo y cómo funciona el capitalismo. Y que por lo tanto, para bregar con este asunto, vas a tener que acabar con el capitalismo. O sea, yo no veo manera de que uno pueda, en la sociedad nuestra, bregar con ningún problema, incluso problemas inmediatos. Le están quitando fondos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué razón? Porque son unos malvados. Sí, son unos malvados, pero esa no es la única razón, ¿verdad? Siempre han sido malvados y por muchas décadas le daban mucho dinero a la Yupi, ¿verdad? Ahora está pasando algo que hace que los malvados le quiten dinero a la Yupi. ¿Por qué razón? Tú no puedes explicar eso sin explicar la crisis del capitalismo. Entonces, yo no veo manera de que tú puedas enfrentar ni siquiera los problemas más inmediatos del presente sin levantar el tema del capitalismo y de la necesidad de la lucha anticapitalista. Y en ese sentido a mí me parece que el programa de transición sigue siendo igualmente válido, ¿verdad? La pregunta del programa de transición es cómo llevamos a la gente de donde está al socialismo. Pero el programa de transición no dice dónde están en un momento dado, es donde sea que estén, ¿verdad? Si están en el nivel 4, perfecto. Si están en nivel 1, pues también. Y si están en nivel menos 7, pues menos 7. Tenemos que ir a buscarlo donde estén, ¿verdad? Y hacer el puente hacia el anticapitalismo. Así que pues a mí esa posición me parece... esa posición se articula sobre todo ante la amenaza de la extrema derecha que estuvimos hablando recientemente y la amenaza del fascismo, ¿verdad? Como diciendo, la amenaza más grande es el fascismo, tenemos que olvidarnos de todo, olvídate del socialismo y qué sé yo, lo importante ahora es detener el fascismo, pero aplica la misma teoría, ¿verdad? ¿Por qué resurge el fascismo? ¿Qué alimenta el fascismo? ¿Verdad? Y ahí estás de vuelta en el tema de la crisis del capitalismo y cómo tenemos que, para luchar contra el fascismo, proveer una alternativa a la sociedad que lo genera, ¿verdad? Que es el socialismo. Así que yo no veo base, ¿verdad?, para abandonar el método del programa de transición en la situación actual. Pero les invito a que lean el artículo y se los mandamos ya mismo.